ella nos va a presentar de su grupo, es una selección de grupo rápida porque no hay tiempo. Nos va a presentar de manera muy sintética, el caso, que prácticamente será una lectura porque es la figura y el set. ¿Pensabas hacer otra cosa? ¿Te va bien? ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno, ha sido un poco encerrona lo mío, pero bueno. Ha sido una encerrona, avisa. Lo mío también. Ah, sí, bueno, no importa, pero seremos benignos. ¿Y qué voy? Desde Mira, aquí. te están proyectando ya tu caso. Si quieres, pues, exacto, lo tienes que leer. Lo están viendo allá también, ¿eh? Sí, así para que estéis sentados, no hay problema. Vale, Sentadas. bueno, nuestro caso es, hemos estado pensando en la labor docente y hemos planteado un profesor que empieza a planificar las clases. Y en el momento de la planificación... En el momento de la planificación, sobre todo le viene a la cabeza un alumno muy disruptivo que tiene y empieza a planificar las clases queriendo responder a la pluralidad, pero sobre todo tiene este alumno en mente. No sé si he dejado claro porque se me ha puesto un poco nerviosa. El caso está más o menos claro, lo podéis leer además, o sea que está aquí. Sí. Por tanto, si alguno no te pudo oír bien, ahí está. La práctica reflexiva individual de este profesor Pues está aquí puesto, son por unos cuantos puntos. Ah, sí. 1, 2, 3, 4. Vale. Bueno, más o menos yo tengo lo que tengo en la cabeza, ¿eh? Cuando empieza a presentar, cuando empieza a preparar la sesión, bueno, igual no voy a mirar porque me lío más entre lo que tengo en la cabeza, prefiero. Cuando empieza a preparar la sesión, empieza a darse cuenta que, por una parte, quiere planificar teniendo en cuenta la pluralidad, por otra parte, tiene muchísimos miedos para a ver si va a ser capaz de responder a esa sesión por el alumno disruptivo que tiene, no quiere centralizar toda su planificación en ese alumno, pero a la vez ve que pues, claro, yo no sé si me estoy adelantando ya a lo del átomo y todo, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues ve que tiene muchos sentimientos encontrados. Porque de una manera él se siente un profesional asertivo que quiere dar la clase y responder a toda la pluralidad, no quiere centrar su planificación en ese chaval, pero a la vez sabe que ese chaval le ha boicoteado muchas clases por el protagonismo que siempre coge, ¿no? Entonces, teniendo todas esas cosas en cuenta... ¿Quieres que proyectemos ahora la figura? Igual sí. Porque así no me refería que como acabas de explicar esto, Sí. te acompañe, sí. ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora. Sí. Pues en sentimientos y emociones hemos puesto eso, sobre todo, pues eso, los sentimientos y emociones que le crea... Espera, tengo aquí la chuleta, porque he traducido algunas cositas, eso es. Por una parte teníamos los sentimientos negativos, por decirlo de alguna manera, que serían el miedo, la incertidumbre, la inseguridad que le crea, y por otra parte estos mismos miedos le hacen que la clase sea un reto, se siente mucho más motivado porque tiene diferente, es mucho, la consciencia de la pluralidad es mucho más clara y eso mismo le hace a él crear como diferentes dinámicas de aproximación a los alumnos y eso le hace pues tener en cuenta mucho más cosas. Entonces hemos querido ver lo positivo y lo negativo. En cuanto a la metodología, pues él se plantea estrategias diferentes de abordar la clase y teniendo en cuenta pues, el caso que hemos dicho y la pluralidad, pues decía Jesús, hacer dinámicas individuales o dinámicas de grupo. Luego, dentro de esa metodología, tener en cuenta si es el profesor el que dirige un poco los grupos y los hace él, o si dejarles a los alumnos crearlos él. Entonces, ahí también decíamos que en la metodología, pues eso, alumnos disruptivos de este tipo, pues quieras que no, de alguna manera condicionan mucho, pues eso, cómo abordas Jesús, Sayo, la clase, la sesión. Vale, en cuanto a creencias, hemos dicho, pues eso, que ya tienes como muy en la cabeza pues el alumno disruptivo, ¿no? Entonces, pues que, no sé, de alguna manera nosotros mismos también nos estamos creando ya, hay un poco de
no sé cómo decir, Jesús, ¿cómo se dice eso? ¿Eh? Sí, de juicio, de prejuicio, o barrera, sí, un poquito de todo. En cuanto a modelo docente, queremos tener un perfil adecuado como docente que tiene... Estoy un poco nerviosa, se me nota, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues Jesus autokontrola izatea, eta baita, bueno, hemen asko hitz egin dugu, claro, esan dugu, alde batetikan gauzak esternak, ez? Esaten genuen, ikasleak eta hori presioak, gauzak internak, guk aurre juzioak eta alako gauzak, baina baita ez genekigun nola bideratu, baina sortzen den interazioa, ez? Zezaio bakoitzian, naiz eta dinamika bera izan, edo dinamika desberdinak zea planteatu, askotan ez dakizu, zergaitik ez, dinamika bat planteatu duzu, eta egun batian funtzionatzen du, eta bestian ez. Estaba diciendo, no sé si... Que a veces... No, vale. Pues vale, no, es que a veces se me hace un poco, vale. Eri, creo que me queda... ¿Quieres que pasemos al set? Sí. Bueno, sobre todo, lo que no le he puesto es... no he dicho que hemos considerado que era el reto nuestro. El título estaba bien. El gran reto que tenemos los docentes. Vamos al set, a ver. Seguir haciendo una buena planificación de las clases teniendo en cuenta la diversidad. Y ser conscientes pues, de las situaciones reales de cada día. Empezar a evaluar y pensar sobre cómo estoy, cómo me siento, ¿no? ante el grupo que voy a interactuar. ¿Qué crea en mí esta situación? Y crear como nuevas dinámicas para solventarlo. Responder de una forma más efectiva a esos casos concretos y sobre todo nos ha parecido muy importante compartir la situación con el resto de profesores, porque depende tú de qué tipo de especialista seas, igual esa dinámica solo se da en tu clase o se da en general. Y si es una dinámica que se da con el resto de los profesores o el resto de las asignaturas, llegar a acuerdos con los mismos, pero sobre todo llevar todos la misma línea. A los acuerdos que se lleguen, que todos juguemos de una misma manera. Y dejar de hacer, pues no tener prejuicios, no tener inseguridad como profesionales que somos, y que cuando planifiquemos las clases, estos casos concretos pueden ser disruptivos o otro tipo, no sean el centro a la hora de planificación, sino tener en cuenta la diversidad en el aula. Muy bien, muy bien. Hala, ya está. Nada, muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Muy bien. Ahora, es que además la letra no es la mejor. ¿Qué dice aquí? Oria. ¿Eh? ¿Oria? Sí, Oria. ¿Ya? Tú explícate en la lengua que Sí. quieras. Vale. Vale. El título del caso hemos puesto del castigo al aprendizaje. El caso es una profesora que un martes a las 2 del mediodía se coge 30 minutos del horario de recreo de los alumnos de después de comer y decide juntar a 90 alumnos de cuarto de la ESO. Ella sola es la responsable de Agenda 21 y sin informar al coordinador, ni al responsable de etapa, ni a nadie de que estaba ella sola con 90 alumnos, decide hacer una charla con 2 ponentes externos. Los alumnos, bueno, pues no están bien, no están a gusto, primero porque se les ha quitado media hora de su espacio personal y luego porque tampoco les interesa el tema. Con esta profesora habían tenido el año anterior también algún que otro problema. Bueno, pues entonces el contexto no es el más adecuado para la charla. La profesora no controla la situación, se enfada con ellos, les hace un montón de llamadas de atención constante y en un momento dado decide suspender la actividad. Con lo cual, bueno, pues los responsables ordezkariak, los delegados de las clases, bueno, pues se rebelan un poco, piden explicaciones, entonces ella, ante ese descontrol, empieza a mandar a gente a la calle y a poner anexos, según el reglamento interno. ¿No? Pues te voy a poner un anexo a ti, otro a ti y otro a ti, ¿no? A todo esto,
en dirección nadie sabe nada, en dirección había una reunión y entra al despacho del responsable, abre la puerta de golpe, interrumpe y dice bueno, que no puedo controlarles, con estos hay que hacer algo, ya me diréis qué castigo se va a aplicar, me he sentido sola, etcétera, etcétera. Ese es el caso. ¿Paso al latón? Venga, sí. Vale, hemos puesto sentimientos y emociones, bueno, pues un poco sentimiento de descontrol, de no controlar más que nada la situación. Presiones externas e internas, pues presión externa hemos puesto la cultura de control que hay en el propio centro, cultura punitiva, ¿no? Y como que ella se ve un poco obligada a exigirlo y a mantener esa cultura, ¿no? Modelo docente punitivo, en este caso con poca autoridad docente, pero sí que exige autoridad a otros miembros. Habilidades sociales, bueno, pues interrumpe una reunión, la comunicación con los alumnos es muy autoritaria. Bueno, actividades complementarias relacionadas con Agenda 21 en este caso. Y ética profesional, pues no toma decisiones personales y poca planificación de las actividades complementarias. Seguir haciendo seguir haciendo, bueno, pues sí que vemos que hay que seguir haciendo actividades complementarias. No veíamos más de seguir haciendo. Empezar a hacer, iniciar procesos de reflexión personales, porque vemos que todas las atribuciones son todas externas, ¿no? Hay poca atribución interna al suceso. Planificar bien las actividades, prever riesgos, recursos, condiciones, horarios, etcétera. Acordar con los alumnos el uso de su tiempo libre y comunicar al coordinador de las actividades que se realicen para organizar entre todos los recursos. Y pensar en medidas más formativas y no tanto punitivas cuando se dan conductas que no son las más adecuadas. En dejar de hacer, pedir a dirección que justifique las decisiones que tendría que tomar ella o los tutores en este caso. Dejar de comunicarse violentamente tanto con los compañeros como con los alumnos. Pensar siempre en el castigo punitivo y dejarse llevar por la impulsividad. Y luego nos hemos atrevido a añadir al protocolo SED algo que nos parece que es importante como herramienta, ¿no? Y es el cómo voy a empezar yo a hacer esto o cómo voy a dejar de hacer esto y el marcarse unos objetivos propios, ¿no? Y en el cómo incluso pedir ayuda externa, porque igual yo sola no puedo, ¿no? Sí que añadiríamos esa parte al protocolo. Gracias. Excelente. Me toca a mí. Bueno. Es que soy la que tengo que hablar y he llegado tarde. Bueno. El rey del karaoke, hemos puesto como título sugerente, pues bueno, la actitud del chaval el caso que hemos tenido, pues se creía el rey del karaoke, esa es la comparación. Entonces, el caso es un alumno de tercero de secundaria con un coeficiente intelectual muy alto y que siempre busca el conflicto en cualquier situación con cualquier profesor. Incluso se comentaba que igual durante 2 meses o 3 semanas se portaba muy bien con un profesor y a la semana siguiente, pues con ese ya termina, ahora voy por el otro, un poco por ahí. Lo que sí le cuesta muchísimo es gestionar sus emociones. La tutora ha intentado diversas estrategias: empatizar, ignorar, reflexionar, darle protagonismo. En un momento dado, por consejo de la psicóloga, se le dio un protagonismo dejando que fuera él que diera la clase, porque en algún tema podría saber más que la profesora, pero este protagonismo mermó la autoridad de la tutora.
También problemas con el resto de los alumnos y comentaban que tenía una amiga desde el parvulario que era la que le ayudaba un poco a gestionar sus relaciones emocionales con el resto de la clase. Y luego también metiéndonos un poco en el plano familiar, parece ser que la madre sí tenía carácter, sí tenía autoridad, pero en el momento que aparecía la figura del padre era el que cogía el protagonismo y la madre quedaba en un segundo plano por propia iniciativa. Entonces, las reacciones de la tutora en este caso comentaba que era una situación no de una clase en concreto, sino era una situación diaria. Ella comentaba también que si se le decía A, él decía que no, que era B. Si se le decía, bueno, pues B, no, entonces quiero A. Un poco, comentaba también una situación en la que se propuso hacer un trabajo, se eligió hacer su trabajo y una vez que se hizo su trabajo, no, yo no era así como quería que se hiciera, siempre un poco por ahí. La sensación que tenía ella era de que era la culpable, porque él siempre sabía más que ella. Que la sensación de haber metido la pata al darle el poder de dar una clase él delante de los alumnos. En esa misma situación, pues delante de los alumnos quedaba como una incompetente, porque, a ver, tú eres la profesora y cómo le has dado pie a este señor para que dé la clase, no tienes criterio, no sabes lo que estás haciendo. Mi intención era esta, pero no lo he conseguido. Presión también por parte de los padres, pero no del claustro de profesores. El claustro de profesores la entendía muy bien y la apoyaban. Y luego la preocupación de llegar todos los días a clase y no saber qué hacer, la tensión a la hora de dar la clase, una autocensura bastante fuerte para con ella. Y en esa autocensura muchas veces, pues a la hora de corregir los exámenes o de corregir un trabajo que tenía este chaval, mirarlo con lupa, no, con microscopio, para poder justificar absolutamente cualquier punto, coma o nota que le pusiera al alumno. Un poco por ahí. ¿Pasamos al ato? Sí. En presión interna y externa, comentábamos, la presión externa la sentía no por el claustro, como acabo de decir, sino más que nada por el resto de los alumnos y por los padres. Y la presión interna de no saber ella qué es lo que podría hacer o cuando llegara a clase en qué situación se podría encontrar con el chaval. Pues los sentimientos y emociones que tenían, pues eso, de pérdida de control, frustración, inseguridad, Culpabilidad, has dicho antes. mucha también culpabilidad, miedo a ver qué es lo que pasará ese día, un poco por ahí. En cuanto a metodología y estrategias, pues la metodología de, bueno, yo te voy a mimar, te voy a coger un poco la sensación de paternalismo, de que, vale, te escucho, pero luego también al revés, el de decir, bueno, pues hoy no te voy a hacer ni caso. O sea, se aprobaron diversas estrategias, también la que comentó el psicólogo de darle el protagonismo total, etc. Un poco por ahí. Y luego en creencias personales y habilidades sociales, las que ella tenía de poder ir cambiando esos registros, aunque luego no le dieran resultado. Un poco por ahí. Pasamos al... Sí, a las conclusiones, pues hoy teníamos seguir haciendo el seguimiento del alumno en distintas etapas, porque también se ha comentado que al ser de tercero de la, a ver si antes no había ningún problema, pero sí había habido. Lo que pasa que a esa edad pues se acentúan un poco más. Luego la coordinación que debería de haber entre padres, madres y psicólogos del centro, seguir con esa coordinación, incluso tal vez que fuera más potente. Y seguir haciendo el acudir con la actitud positiva a clases todos los días de vale, pues tengo a este chaval, pero tengo también que corresponder al resto. El empezar a hacer el compromisos más fuertes o más fijos entre la familia y el profesor, hacer ver al alumno la diferenciación, que en lo académico eres muy bueno, pero en las relaciones sociales no lo es tanto y ahí te podemos ayudar. El planificar también, luego decíamos, a nivel general, planificar la formación del profesorado cuando nos encontramos con alumnos de este tipo. Y luego dejar de hacer, pues en este caso, ya muy concretamente, pues concreto, el protagonismo a este chaval en esta situación. Porque luego también hemos tenido discusión de dejar de hacer, que no tenemos que dejar de hacer, de dar protagonismo pues, a otros alumnos o en otras situaciones. Pero en esta concreto, eso debíamos de dejar de hacerlo. Muy bien. Me tenéis que enviar vuestros casos, que para ilustrarlo.
a descifrar porque... ¿Morea? Sí, Morea. ¿Morea? Vale. Bueno, gu izan gea askoz mucho más escuetas y mucho más esquemático. Bueno, la descripción objetiva del hecho y su contexto sería un poco la situación que tenemos los que venimos a las formaciones o bueno, el profesor que recibe la formación, la dificultad que tenemos luego a la hora de compartir con el profesorado. Entonces, bueno, el docente que recibe la formación tiene dificultades para compartir y transmitir la información al resto del profesorado. Esa sería la descripción. Las reacciones y reflexiones personales, bueno, pues un poco te sientes responsable de haber recibido una formación, pero luego cómo transfiero esa formación, cómo motivo. Yo me he motivado porque he oído muchas cosas, pero esa motivación es complicada de contagiar, ¿no? Hay falta de tiempo en los centros, pues por diferentes, pues el día a día no da mucho de sí. Y bueno, también comentábamos la falta de implicación de algunos profesores. También es verdad que el que se forma, pues la formación es muy importante en ese sentido. Si vienes a las formaciones, pues lo has recibido directamente y la motivación es clara. Y frustración también en ese sentido, una reacción interna suele ser esa frustración de cómo lo hago, me siento sola, cómo contagio todo esto y cómo transfiero. Un poco esa es la situación. Entonces, el modelo ATOM, bueno, los circulitos, el protagonista sería el docente en este caso, las presiones internas serían un poco las dificultades que tenemos, que sentimos en esa transferencia de información. Autoexigencia también porque te sientes responsable de, he recibido, he ido a esa formación y tengo el compromiso de transferir porque me parece interesante, pero no encuentras el momento. Entonces, esa sensación de me autoexijo pero no encuentro el momento. El miedo a hacerlo mal, a cómo transferir esa información. Yo estoy transfiriendo una información que no es mía, que es de otro, igual le estoy metiendo la pata, un poco esa sensación de miedo. Presión externa, pues falta de tiempo, falta de interés por el colectivo de profesorado, falta de organización un poquito en el horario de la Ikastola. Luego, creencias inconscientes, hemos puesto los prejuicios, ¿no?, que tenemos. Bueno, un poco cada uno tenemos los prejuicios de ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿Quién soy yo para ponerme a dar esta información? Un poquito esos prejuicios. Sentimientos y emociones, bueno, pues un poco nos repetíamos, un poco las bolitas, las características se repetían, ¿no? El miedo, la frustración, inseguridad, incertidumbre, muchas Entonces, bueno, la metodología. Bueno, pues hablábamos de que esa formación es necesaria para que mejore el proceso de aprendizaje. Entonces, esa necesidad de impartir esa información pues mejoraría el nivel y un poquito la pedagogía, ¿no?, de la Ikastola. Me falta habilidades sociales, capacidad de transmitir y motivar a los demás, eso pues que no sabemos cómo se hace, la dificultad de cómo transmitir y cómo contagiar esa motivación. Y dentro de la ética profesional, bueno, pues eso, decíamos un poco eso, el compromiso de compartir lo que he disfrutado yo, pues disfrutado porque lo disfrutas, pero luego a la hora de compartir, pues esa dificultad y ese compromiso. Entonces, lo siguiente sería lo que vamos a seguir haciendo, lo vemos muy necesario, los cursos de formación, de cuanto más profesorado, mejor. Empezar a hacer un poco la planificación y tener en cuenta que esas personas se han formado y que hay que crear un espacio para transferir esa información, propuesta de foros y espacios internos dentro de la misma Ikastola, incluso en grupos pequeños, sin ser el claustro, bueno, pues por etapas o intercalando etapas, y dejar de hacer
pues un poco que se quede eso en lo individual, que seamos un poco pues como ikastola que queremos conseguir. Oye. Bien. Hay un tema técnico, no podemos poner la presentación, pero si nos quieres explicar un poquito el caso. Sí, vale. Bueno, pues así konéis kasua azaltzen. A ver, nosotros en la descripción objetiva del hecho, surge por parte de la dirección del centro, proponen al claustro de profesores que, implantar un proyecto. El proyecto consiste en leer durante 10 semanas, 2 veces a la semana, 2 horas, alumnos de DBH1 y DBH2, leer juntos, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que durante esas 10 semanas empiezan a haber problemas de organización y deciden cambiar, reestructurar un poco ese proyecto, ¿vale? Las reacciones y reflexiones a las que llega en este caso no son individuales, sería un colectivo, porque sería el claustro el que llega a ello. Entonces, también se me olvidó decir que implican también a las familias, ¿vale? En este proyecto. Entonces, las familias reaccionan con bastante ilusión. También los alumnos están a gusto con el proyecto, a pesar de que algunos aprovechen esta interacción y otros no. Y durante lo que sienten es que hay problemas de organización por parte de los profesores. Es decir, como tienen que llegar al acuerdo de que lo van a dar en horas de euskera, por ejemplo, el profesor de matemáticas siente que se le está quitando su hora de matemáticas. Entonces, el proyecto empieza a consumir energía a otros profesores, puesto que hay otros proyectos educativos en el centro. Esto es otro más, es Berritzegun el que propone el proyecto, pero es otro proyecto más y además pues, eso ejerce una presión y un cansancio hacia el claustro de profesores. Y finalmente también lo que se plantea a este claustro es que no tienen estrategias para evaluar lo que es la interacción entre los alumnos. Sí, la comprensión, en este caso escrita de lo que van leyendo, pero no la interacción. Entonces ya pasaría a lo que es las átomos, ¿vale? Las bolitas. Sí, no sé. Bueno, en cuanto a sentimientos, en un principio el sentimiento que tienen todo el claustro de profesores es de ilusión, ¿no? Son sentimientos positivos, de ilusión, innovación. Bueno, pues vamos a llevar a cabo este proyecto, vamos a conseguir que los alumnos pues tengan ese gusto por la lectura y además interactúen entre ellos. Pero a medida que el proyecto va avanzando y se plantean todos los problemas de organización, pues empiezan los sentimientos de frustración, de cansancio, de inseguridad, de no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciéndolo bien. Entonces eso lo hemos metido en lo que son los sentimientos y emociones, ¿vale? En otra bolita hemos metido lo que sería la presión externa, ¿no? La presión externa que sentimos un montón de profesores cuando llevamos a cabo un proyecto. Es la metodología que te proponen, lo tenemos que llevar adelante, no tenemos tiempo, ese horario del profesor de matemáticas que dice me están quitando mi tiempo de mi metodología y lo están metiendo aquí en un proyecto que ni siquiera es mío. Y en cuanto al currículum y competencias, que es la tercera bolita que habríamos puesto, sería mejorar la competencia de comprensión lectora, ¿no? Que es lo que en el proyecto el objetivo, eso es, interactuando además con las familias y con los alumnos de diferentes edades. Y ya paso a lo último, sería el set, eso es. Seguir haciendo, seguir haciendo el programa con ciertas modificaciones, que es lo que, en un principio, lo que hemos puesto en seguir haciendo ha sido lo que ellos han hecho, ¿vale? Entonces, ellos han seguido haciéndolo con alumnos del mismo curso, han seguido haciéndolo con esas modificaciones, ¿no? Y siguen el 80% de las familias. Entonces, en empezar a hacer, ¿qué sería? Bueno, en nuestra opinión, pues lo que habría que hacer es
una organización de las asignaturas. O sea, el problema no es en este caso que el profesor busque su metodología, sino que intente sacar el mayor provecho a lo que se está haciendo. Es decir, que el profesor diga, bueno, no estoy perdiendo mi hora de matemáticas ni mi metodología, sino que igual tengo que proponer a Berritzegune que modifique los textos y en los textos incluyan, por ejemplo, problemas de matemáticas o se incluya otro tipo de cosas. O sea, el problema no es echar balones fuera y decir, no se está haciendo lo mío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aprendemos o qué deberíamos de dejar de hacer en este caso? Pues vamos a dejar de priorizar la metodología de cada profesor, nos ceñimos al proyecto que se ha planteado y nos centramos en el objetivo inicial, que era la comprensión lectora en este caso. Perfecto, muy bien. Muy bien, y vamos a poner a la última, que me parece que es CCI, que es Marroya. ¿Sí? Marroya. ¿Sí? Adelante. A ver si tenemos por ahí la presentación. Bueno, yo os voy explicando el caso y ya llegaré. Bueno, es una guela de 1 y 2 años que empiezan con una metodología nueva y llega un correo de las familias diciendo que no saquen al patio a los alumnos porque hace mucho frío. Antes del correo habían recibido también, bueno, pues pegas a viva voz. Y al final, bueno, por esto los profesores hacen una reunión y luego una reunión con dirección y con las familias. Bueno, ese sería el caso. ¿Cómo lo viven? Bueno, no lo hemos escrito, pero bueno, si queréis en el acto nos lo explico mejor. Ellos lo viven como algo muy gordo. Tienen la metodología nueva con la que no están muy seguros todavía. Entonces, esta crítica la viven como de repente se desmorona toda la nueva metodología, se desmorona todo su hacer, hasta se llegan a plantear si valen para esto, para la educación. En la ética profesional hemos puesto que es muy positivo la intención que tienen estos profesores de que la comunidad educativa esté bien, contenta, ¿no? En emociones y sentimientos, pues toda la inseguridad, las presiones y los miedos que han sentido por una queja. Presiones externas, las de las familias, internas, las que ellos mismos se han puesto hacia el proyecto. Y modelo docente, pues bueno, pues eso, que les hace dudar otra vez del modelo que estaban poniendo a cabo, ¿no? Bueno, y ya en lo siguiente, se acaba el caso pues un poco dándose cuenta que eran 4 familias las que tenían esa pega, aunque lo hicieron de cara como si fueran todas las familias. Entonces, bueno, vemos que tienen que seguir innovando, tienen que seguir teniendo en cuenta que el bienestar de la comunidad educativa, no responder con agresividad, porque veíamos que podía haber sido un caso, ¿no? Que te vengan con una queja así y decir ¿y tú qué te metes en mi trabajo? O algún otro tipo de contestación, ¿no? Que yo creo que fueron muy pausados. Y trabajar en equipo, porque lo que hicieron fue juntarse para darle solución al problema. Empezar a comunicar antes al grupo de dirección este tipo de problemas, que igual en un principio no le dieron la suficiente importancia, entonces intentaron hacerlo ellos solos y ahí es donde se hundieron. Entonces, intentar comunicarlo antes para sentir ese apoyo que tuvieron de dirección pues antes, ¿no? No cayendo hasta el suelo. Formar a las familias en lo que están haciendo en Ikastola e informarles y ver el problema real, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, que no eran todas las familias, que de repente de un hecho pues igual se hizo una bola, ¿no? Y dejar de cuestionar todo el modelo por un hecho aislado. Igual había que plantearse salir al patio o no, o igual no, pero eso no tiene que tumbar todo el modelo. Y dejar de cuestionar todo tu hacer profesional por esa queja concreta, ¿no? De repente no vales para ser profesor pues porque le has sacado sin abrigo un día al patio, pues no, que seguro que lo hacen muy bien. Y bueno, pues esas son nuestras conclusiones.
Bueno, gracias a vosotros también y a todos los grupos que habéis también trabajado. Pasa que el tiempo no nos permitía compartirlo ahora, ¿no? Nos hemos ido fijando de que las temáticas eran distintas, ¿no? Por tanto, el ámbito de mejora en el que estamos, aquí han salido cosas para mejorar, cosas didácticas, cosas de autoridad, cosas de coordinación, de organización. No estamos trabajando ninguno de esos temas. Estamos trabajando las herramientas para poder mejorar a partir de la experiencia. Lo digo porque, aunque el abanico ha sido muy diverso, lo que estamos utilizando es incentivando o activando es la capacidad de reunirnos para trabajar los problemas y mejorar nuestra propia hacer y que los demás se beneficien de la experiencia mía. Por tanto, es metodológico. Hoy aquí no hemos logrado una construcción de un nuevo aprendizaje disciplinar o didáctico-pedagógico, sino de desarrollo profesional del docente. Lo digo porque, como han salido muchos temas que también requieren su formación, entonces yo suelo preguntaros, o quizá vosotros, como ya habéis hablado, ¿qué os ha parecido experimentar este pequeña margarita? Porque ya no es átomo, le llaman las bolas, las margaritas, no sé qué. ¿Qué os parece? ¿Os puede ser útil? Yo porque es muy básico, pero vuestra percepción, vuestra experiencia, ¿os ha servido? Sí, claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues porque al final el reflexionar sobre lo que haces, ¿no? Al final es lo que te hace aprender, ¿no? Es lo que has estado hablando antes. Entonces yo creo que es una buena herramienta. ¿Y los demás, lo que han dicho los demás, te ha servido? Sí, yo creo que es muy importante que compartamos más nuestras propias experiencias y todo eso. El modelo permite apropiarse un poquitín de la experiencia de otros, ¿no? ¿Qué dirías? Un adjetivo. Compartir, bueno, un verbo. Verbo. Compartir, muy bien. Reflexionar, ¿no? Pensar en lo que hacemos y yo diría tampoco no autocastigarnos, no autofustigarnos, ¿no? A veces con lo que hacemos. ¿Qué querrías añadir? Reaccionar. No quedarte en el problema, sino proponerte cuestiones de mejora, ¿no? O sea, activarte, no quedarte con el problema. Vale, eso es muy importante a nivel profesional, ¿no? ¿Querrías añadir algo? Sí, ver que no estás sola, que tus problemas son los de todos los demás y que todos estamos en el mismo barco y que todos tenemos que solucionar. Y si hablamos entre nosotros... ¿Nos fortalecemos? Sí. Vale, es importante fortalecer la propia identidad docente a partir de una cultura docente de compartir, ¿no? De no estar aislados, de no cerrar la puerta del aula. Y los problemas que hay aquí dentro son solo míos, no es verdad. Y eso es importante. Y eso está en la bolsa negra, ¿eh? Bueno, ahora os paso a Federico porque va a hacer la conclusión. No sé si quieres que se queden contigo. Un aplauso, por favor. Un aplauso, y un por aplauso favor. para Ángeles también, por favor.